¿Y si todo por lo que has trabajado, desapareciera mañana? Leandro lo perdió todo, su fortuna, su estatus, sus amigos. Pero encontró algo que el dinero nunca puede comprar. Quédate hasta el final y descubre cuál fue el verdadero cambio. El aire en la cima de la montaña era diáfano y frío, un silencio que solo rompía el susurro del viento entre las rocas. Allí vivía Aris, el hombre al que muchos llamaban sabio por sus ojos tranquilos y sus respuestas que sembraban más preguntas. Al pie de la montaña, en la ciudad que relucía como un joyero nocturno, vivía Leandro, joven, ambicioso, dueño de una fortuna que creía con la velocidad del vértigo. Una tarde, tras una conversación que lo dejó inquieto, Leandro decidió invitar a Aris a su mundo. Debe ver, pensó con un orgullo candente en el pecho, que la vida no se trata solo de contemplación. Se trata de conquista, de confort, de tener. Quería, sin admitirlo, validar su éxito frente a aquella serenidad que a veces le parecía un reproche silencioso. El viaje en el coche impecable de Leandro fue un contraste brutal. De la tierra sin senderos al asfalto perfecto. Y luego, la casa. No era un hogar, era una declaración. Muros de cristal, líneas depuradas, un monumento al triunfo material. Al llegar al dormitorio principal, Leandro abrió las puertas dobles con un gesto solemne. Aquí, maestro, dijo, y su voz hizo eco en la estancia vasta como una plaza. Aquí se duerme como un rey. La luz de la tarde se derramaba sobre las sábanas de seda del color de la crema, sobre el colchón importado que prometía abrazar el cuerpo como una nube. Todo olía a nuevo, a costoso, a impoluto. Leandro observaba el rostro de Aris, buscando una chispa de asombro, de admiración. El sabio solo asintió, su expresión inescrutable como la superficie de un lago en calma. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la habitación de Leandro, la oscuridad nunca era completa. Tenues franjas de luz ambiental delineaban los muebles. Él se acomodó entre las sábanas, que eran frías y suaves al tacto, pero en cuanto cerró los ojos, el universo que había construido con tanto esfuerzo se volvió en su contra. No fue el insomnio lo que llegó, sino una invasión. Pensamientos que durante el día acallaba con ruido y movimiento emergieron en procesión fantasmal, la próxima fusión empresarial, pendiente, el temor sordo de que sus socios lo vieran como un impostor. La chispa de envidia hacia un competidor, el recuerdo de la mirada decepcionada de su padre, años atrás. Su mente era una jaula de grillos metálicos. Cada vuelta en la cama era un intento vano de huir de sí mismo. La cama, tan vasta y lujosa, se convirtió en una isla desierta donde estaba atrapado con sus propios demonios. Miraba el reloj proyectado en el techo. La 1, las 3, las 4:30. El precio de todo aquello pesaba sobre su pecho, y no era un precio en moneda. Al amanecer, agotado, con los ojos ardientes y la boca pastosa, salió de la habitación. La casa estaba en silencio. Al pasar por el salón, contiguo a la biblioteca, se detuvo en seco. Allí, en el suelo de madera pulida, envuelto como un fardo humilde en la simple manta de lana que siempre llevaba en su bolsa, yaciendo sobre una fina colchoneta de viaje, dormía Aris. Su respiración era profunda y regular, un ritmo acompasado y pacífico. Un rayo del sol naciente iluminaba su rostro, relajado, casi con una leve sonrisa. Parecía no solo dormido, sino reconciliado con el mundo. Leandro se quedó paralizado. Una ola de incredulidad, luego de vergüenza, y finalmente de una curiosidad aguda lo inundó. Había ofrecido el pináculo de lujo, y el hombre había elegido el suelo duro. Justo entonces, los ojos de Aris se abrieron, claros y presentes, sin la niebla del sueño reciente. Vio a Leandro, la pregunta muda escrita en su rostro demacrado. ¿Cómo? Logró balbucear Leandro, señalando alternativamente el lujoso dormitorio y la sencilla manta en el suelo. ¿Cómo pudo dormir así? Aris se incorporó con un movimiento fluido. No parecía adolorido. Miró a su alrededor, a la casa perfecta, y luego fijó su mirada en los ojos cansados del joven.
Porque mi conciencia está en calma, dijo, y su voz era como el agua clara de un manantial. Tu cuna es de seda, pero tu mente está en guerra. Mi lecho es duro, pero mis pensamientos están en paz. Leandro sintió que esas palabras no solo las escuchaba, sino que las sentía físicamente, como un golpe suave y certero en el centro de su pecho. En ese instante, entre el resplandor del amanecer y el eco de la sencilla verdad, entendió la lección que jamás había encontrado en ningún manual de éxito: el dinero puede comprar la cama más grande y suave del mundo. Pero es la paz interior la única almohada que permite descansar de verdad. Esa mañana, por primera vez, Leandro no pensó en lo que podía adquirir, sino en lo que, sin saberlo, había perdido. Y la búsqueda, el verdadero viaje, comenzó justo ahí. La enseñanza de la cama se quedó en Leandro como una sombra de intranquila reflexión, pero pronto la ahogó con el ritmo acelerado de su vida. Si no podía conquistar la paz, redoblaría su conquista del mundo. Y su símbolo más preciado era el reloj. No uno cualquiera, sino una pieza de artesanía suiza, complicada y pesada, que latía en su muñeca como un segundo corazón mecánico. Leandro había convertido el tiempo en su dios y su esclavo. Cada reunión, cada llamada, cada café se medía en minutos contabilizados. Mi tiempo vale más que el de cualquiera, solía decir, con una sonrisa que no era de arrogancia, sino de una convicción profunda. Para él, era literal. Su hora facturaba una suma que superaba el salario mensual de muchos. El reloj no marcaba horas, marcaba oportunidades, ingresos perdidos o ganados. Se lo mostraba a Aris durante una de sus escasas visitas, haciendo girar la pulsera bajo la luz. Precisión. Control. Es saber que cada segundo está en su lugar, explicaba. El sabio observaba el artefacto, luego miraba a Leandro a los ojos. Un hermoso mecanismo para medir la arena que se escapa, murmuró una vez, pero el joven no quiso escuchar. Estaba demasiado ocupado administrando su existencia como si fuera un portafolio de inversiones de alto riesgo. La llamada llegó un martes por la mañana, justo entre una videoconferencia y una firma de contratos. Era su hermana. Su voz, al otro lado, era un hilo roto, un sonido que no encajaba en el universo ordenado de su agenda. Papá, un infarto. Es tarde, Leo. Ven. El mundo, tan sólido y predecible un segundo antes, se quebró. La precisión se hizo añicos. Corrió. Su cuerpo funcionaba por puro instinto, pero su mente, atrapada en la vieja costumbre, miró la muñeca. El reloj, indiferente y perfecto, marcaba la hora con sus manecillas doradas. Calculó el trayecto al aeropuerto, el vuelo a su ciudad natal, el traslado desde allá. Números. Siempre números. El viaje fue un borrón de puertas, asientos, ventanillas y el latido obsesivo de su propio pulso contra la fría caja del reloj. Llegó al pequeño cementerio con el sol comenzando a declinar. Vio el grupo negro de gente, el hoyo abierto en la tierra como una herida, y el ataúd de madera clara ya cerrado, descansando sobre unas correas junto a la fosa. Se detuvo en seco, a 20 metros de distancia. El aire se le salió de los pulmones. Llegué tarde. No al funeral, eso había comenzado. Llegó tarde para verlo. Para que su padre abriera los ojos, aunque fuera por última vez. Para apretar su mano. Para decirle, ¿qué? Las palabras, que nunca había tenido tiempo de encontrar, ahora se volvían imposibles para siempre. El ataúd cerrado era la última, definitiva puerta que no se abriría. Su reloj, aquel instrumento de control supremo, le había dado la hora exacta de su mayor derrota, la hora en la que se había perdido el último momento. No vio acercarse a Aris. El sabio debía haber llegado antes, enterado por la familia. Se colocó a su lado, sin tocarlo, compartiendo el silencio cargado de polvo y lirios. Leandro no lloraba, estaba petrificado, mirando la caja de madera, sintiendo el peso inútil del artefacto en su muñeca, que ahora solo medía la ausencia.
Llegué tarde, logró decir Leandro, y su voz sonó ajena, como de un niño desconcertado. Calculé mal el tráfico, el vuelo se demoró, no. Aris no miró el reloj. Miró el rostro desencajado de Leandro, el vacío en sus ojos. El tiempo no se administra, se vive, dijo suavemente, y cada palabra cayó como una gota de plomo. Lo parcelas, lo vendes, lo contabilizas, y crees que lo dominas. Pero él te jugó la única trampa que no puedes eludir, se agotó para él, y te dejó a ti, con tus cuentas impecables, vacío. Leandro por fin bajó la vista hacia su muñeca. Con un movimiento torpe, se desabrochó la correa. El reloj, ahora muerto e insignificante, quedó en su mano. Ya no marcaba el éxito. Marcaba todos los domingos en los que no había llamado, las cenas de cumpleaños a las que había faltado, la promesa de una partida de pesca eternamente pospuesta. No había comprado esos momentos. Los había tirado, creyendo que eran infinitos y irrecuperables. El ataúd comenzó a descender. Y con él, descendió la comprensión más amarga y clara de su vida: puedes comprar todos los relojes del mundo, pero no un solo segundo de los momentos que, por soberbia o por prisas, dejaste pasar. Lo único que tenía ahora, lo único verdadero, era el doloroso peso de ese regalo despreciado. Y supo, por primera vez, que el tiempo no era dinero. El tiempo era vida. Y una parte de la suya, la que contenía a su padre, se había acabado para siempre. La muerte de su padre dejó en Leandro un silencio nuevo, un espacio frío que los ruidos de la ciudad ya no lograban llenar. Pero los viejos hábitos son refugios cómodos. En lugar de adentrarse en su dolor, decidió refugiarse en otra de sus fortalezas, la apariencia del conocimiento. Su biblioteca personal era una sala de trofeos. Ocupaba todo un muro de su estudio, desde el suelo hasta el techo de doble altura, en estantes de caoba importada. Había volúmenes encuadernados en piel con letras doradas, ediciones únicas de autores clásicos, colecciones completas de filosofía, ciencia e historia que brillaban con el mismo lustre inmaculado que los acabados de su coche. No había un solo libro doblado, subrayado o con una esquina marcada. Eran objetos de arte, adquiridos en subastas o por encargo a libreros exclusivos. Para Leandro, eran la prueba definitiva de que no era solo un hombre de negocios, sino un hombre de cultura. Eran su escudo contra el fantasma de la ignorancia que ahora, tras su última lección, parecía acecharlo más de cerca. Una tarde, Aris volvió a visitarlo. El sabio caminó por la casa con su andar pausado, hasta detenerse en el umbral del estudio. Su mirada no se dirigió a las vistas panorámicas, sino a aquel muro de papel y cuero impoluto. Sin decir palabra, se acercó a los estantes. Su dedo, rugoso y terroso, recorrió los lomos perfectos hasta detenerse en un volumen grueso, una edición crítica de los diálogos de Platón, en griego y español. Con un cuidado que era casi un ritual, lo sacó. El libro crujió, un sonido seco que delataba lo poco que había sido abierto. Aris lo sostuvo en sus manos como si pesara mucho más que papel y tinta, y luego lo abrió al azar. Las páginas, de un blanco virginal, desprendieron un leve olor a tinta fresca y a polvo de estante. Alzó la vista hacia Leandro, quien observaba la escena con una mezcla de orgullo y curiosidad. «Dime, Leandro», preguntó, y su voz resonó suave en la sala silenciosa, «¿qué aprendiste en esta página?». Leandro se acercó, confiado. Miró los caracteres griegos, extraños y herméticos, y la traducción en español que parecía hablar de la naturaleza del alma. Barrió el texto con la vista, buscando un concepto que pudiera repetir, una idea que sonara bien. Pero su mente, tan ágil para las cifras y las estrategias, se encontró en blanco. Las palabras pasaban frente a sus ojos sin dejar rastro, como agua sobre piedra pulida. No había reflexión, no había conexión, no había recuerdo. Solo un vacío elegante. «Es una discusión compleja sobre la realidad», balbuceó, sintiendo un calor incómodo subirle por el cuello. «Platón siempre es profundo».
Aris no apartó la mirada. La sostuvo con una calma implacable. No pregunto qué dice el libro. Pregunto qué aprendiste tú. ¿Qué semilla plantó esta palabra en tu tierra? ¿Qué duda te despertó? ¿Qué certeza desarmó? El silencio que siguió fue ensordecedor. Leandro miraba su magnífica biblioteca, aquel muro que de repente le pareció un decorado de teatro, una fachada imponente que ocultaba un terreno yermo. Nunca los había leído. Los había comprado por la belleza del lomo, por el prestigio del autor, por completar una colección que impresionara a socios y visitantes. Eran muebles caros. Sellos de goma en su pasaporte intelectual. Pero no habían viajado con él a ninguna parte. Los compré para tenerlos, admitió por fin, y la frase sonó tan pobre y pequeña que avergonzó hasta el eco. Aris cerró el libro con un golpe suave y definitivo. El sonido fue el de un portón que se cierra. El conocimiento, dijo, mientras devolvía el volumen pesado a su lugar exacto en el estante, no entra por la billetera. La sabiduría no se ordena por catálogo. Puedes comprar la cáscara dorada de toda la filosofía del mundo, pero si no rompes el sello con tu propia hambre, si no masticas las palabras y las haces tu carne, solo estarás acumulando ceniza ilustrada. Leandro se quedó mirando sus libros. Ya no veía una fortaleza, sino un mausoleo. Un cementerio de ideas a las que nunca había dado vida. El dinero le había dado la posesión, pero le había robado, por comodidad y vanidad, el acto íntimo y transformador de la lectura. Comprendió entonces que la inteligencia no se exhibe en estantes y la sabiduría no se mide en centímetros de papel encuadernado. Se mide en la huella que una idea deja en tu mirada, en el cambio silencioso que opera en tu corazón. Y su biblioteca, por gigantesca y costosa que fuera, estaba vacía. Tan vacía como se sentía él en ese momento, de pie frente al espejo engañoso de su propia pretensión. El silencio de la biblioteca resonó en Leandro durante semanas, pero una parte de él, la más antigua y obstinada, se resistía a cambiar de raíz. Si el conocimiento no se podía comprar, al menos el poder sí parecía tener un precio claro en el mercado. Y Leandro estaba dispuesto a pagarlo. Su oportunidad llegó con la vicepresidencia de inversiones en una corporación titánica. No fue el mérito lo que le abrió la puerta, sino una telaraña cuidadosamente tejida de favores, recomendaciones estratégicas y el pago sutil de influencias en los círculos correctos. Firió algunas leyes no escritas, pero ninguna ley escrita. Él lo llamaba jugar el juego. El día del anuncio, se sintió intocable. Su oficina era ahora una suite de cristal en el piso 40, desde donde la ciudad parecía un circuito electrónico a sus pies. Las personas eran puntos en movimiento, insignificantes. Desde su nueva atalaya, gobernó con una mano de hierro. Los ascensos y los proyectos se decidían en cócteles privados, no por desempeño. Sus órdenes eran decretos, emitidas con un tono frío que no admitía réplica. Creía ver lealtad en los ojos bajos de sus subordinados, en los sí, señor Leandro inmediatos. Confundía el miedo con el respeto, la obediencia forzada con la adhesión genuina. Había comprado su posición, y ahora compraba, o eso creía, la voluntad de los demás. El problema comenzó como una mancha pequeña, casi invisible, una irregularidad en unos fondos de inversión offshore que él había autorizado con un guiño, pensando que las sombras eran parte del paisaje. Pero la mancha creció, se hizo pública, y pronto hubo una investigación legal. Los reflectores del escándalo se encendieron, y su nombre brillaba en el centro, quemando. Fue entonces cuando esperó que su telaraña de influencia se activara. Hizo llamadas. A los socios que habían brindado con él, a los contactos que debían favores, a los empleados que habían prosperado bajo su sombra, aunque fuera por mera sumisión. El tono de su voz, por primera vez, no era de orden, sino de súplica disfrazada de confianza. Pero el silencio que recibió fue más estruendoso que cualquier grito. Las llamadas no eran devueltas. Los correos quedaban sin respuesta.
En las reuniones cruciales, los que antes asentían con vigor ahora evitaban su mirada, estudiaban sus manos o el patrón de la alfombra. Sus empleados, aquellos a quienes había dirigido con puño de hierro, guardaron un silencio sepulcral. Nadie se ofreció a testimoniar a su favor. Nadie dijo él no lo hizo con mala intención. El vacío a su alrededor se volvió físico, como si el aire mismo en su lujosa suite se hubiera enrarecido. Una tarde, derrotado y con la credibilidad hecha añicos, se encontró de nuevo en el salón de su casa, frente a Aris. No había sido él quien lo llamó, el sabio simplemente apareció, como si supiera que el edificio de la arrogancia finalmente se estaba desmoronando. Leandro, con los ojos inyectados en sangre y la corbata floja, vomitó su frustración. «Me dieron la espalda», exclamó, golpeando el brazo del sillón con el puño cerrado. «Todos ellos. Les di trabajo, les di oportunidades, y cuando más los necesité, se hicieron los ciegos». ¿Por qué? Aris no se inmutó. Tomó un puñado de arena seca de un pequeño tazón decorativo que había en la mesa y la dejó fluir lentamente entre sus dedos, formando un montoncito efímero en la superficie pulida de la madera. «Observa», dijo en voz baja. «Esta arena se apila porque la fuerzo a estar aquí. No tiene cohesión. Un soplo, y se dispersa». Sopló suavemente y el montón desapareció, esparciéndose sin dejar rastro. Así era tu poder. Lo compraste y lo impusiste. La gente se agrupaba alrededor por presión, por interés, por miedo. Pero no había argamasa, no había nada que los uniera a ti más allá del beneficio inmediato. Miró a Leandro directamente, con una pena que no era conmiseración, sino claridad. Te obedecían, pero no te respetaban. La obediencia se compra o se exige. El respeto se construye con integridad, con justicia, con el reconocimiento del valor ajeno. Lo primero es una transacción frágil. Lo segundo, Aris apretó su propia mano, mostrando el puño, es un cimiento. Lo que tú construiste fue un castillo de arena ante la primera ola de verdadero peligro. La enseñanza cayó como una losa. Leandro no solo había perdido una posición, había descubierto el vacío sobre el que la había edificado. El poder comprado era un título de propiedad sobre una tierra fantasma. Se derrumbaba a la primera prueba, porque no estaba sustentado en la lealtad de las personas, sino en la precariedad de sus temores y sus ambiciones. Miró por la ventana a la ciudad que antes veía como su reino. Ahora veía la soledad desoladora de la cima. Había llegado allí en un ascensor de oro, pero al subir, había cortado uno a uno los cables que lo conectaban con los demás. Y ahora, suspendido en el aire, comprendió que el único poder que perdura no es el que se ejerce desde arriba, sino el que se teje, lento y paciente, en el nivel de la humanidad compartida. Lo que había perdido no era un trabajo, sino la posibilidad del respeto, y eso era una bancarrota mucho más profunda. La caída pública fue un veneno lento. Aunque las acusaciones legales no prosperaron por falta de testigos dispuestos, tanto a favor como en su contra, el desprestigio manchó su nombre como un óxido imborrable. Leandro se retiró a su casa, aquella cápsula de lujo que ahora parecía más una celda acolchada. Y fue entonces cuando el cuerpo, ese silencioso cómplice que había ignorado durante años, comenzó a cobrar factura. Primero fue un cansancio óseo, una pesadez que no cedía con el sueño. Luego vinieron las migrañas, punzantes y regulares, que convertían la luz filtrada de sus ventanales en un suplicio. Finalmente, un dolor sordo y constante se instaló en su pecho, un nudo de angustia física que lo asfixiaba en los momentos de quietud. Terrorizado, Leandro desplegó el único arsenal que conocía, el del dinero. Contrató a los médicos más exclusivos y caros de la ciudad, aquellos que atendían a magnates y estrellas. Su calendario se llenó de citas en consultorios de diseño minimalista, con vistas panorámicas y aire purificado. Se sometió a baterías de exámenes cuyo costo equivalía al salario anual de una familia, resonancias magnética de alta definición, secuenciación genética, análisis de metales pesados y hormonas.
Los doctores, pulcros y seguros, estudiaban las imágenes y los gráficos en sus pantallas de retina. Fisiológicamente, usted es un espécimen excelente, señor Leandro, le decían, con una mezcla de admiración y perplejidad. El corazón fuerte, las arterias limpias, los marcadores en rangos óptimos. No hay nada aquí que explique su dolor. Pero el dolor seguía. Persistía, terco y rabioso, como un animal acorralado dentro de su jaula de costillas. Las recetas que recibió, ansiolíticos suaves, relajantes musculares, suplementos vitamínicos importados, solo adormecían los síntomas unas horas, para después devolverlo con más fuerza. El vacío de un diagnóstico claro era más aterrador que cualquier enfermedad con nombre. Se sentía traicionado por su propia carne. Fue en uno de esos días, postrado en un sofá de piel frente al fuego artificial de la chimenea eléctrica, cuando Aris lo encontró. El joven, pálido y con ojeras profundas, sostenía un puñado de pastillas de colores en una mano, como si fueran joyas inútiles. No sirven, murmuró, y su voz sonaba a metal gastado. He pagado fortunas y no hay un maldito médico que sepa que tengo. Aris se sentó a su lado, no como un galeno, sino como quien observa un paisaje devastado por una sequía invisible. No pidió ver los exámenes. En cambio, su mirada, serena y profunda, se posó en los ojos de Leandro, en la tensión de su mandíbula, en el modo en que sus dedos apretaban las pastillas. Tu cuerpo, dijo, y cada palabra era lenta y clara, como una gota de agua cayendo en un estanque quieto, está gritando lo que tu alma calla. Le pides a la medicina que silencie el grito, pero no quieres escuchar el mensaje. Leandro intentó protestar, pero un espasmo de dolor en el pecho lo dobló hacia adelante. Jadeó. ¿Qué mensaje? Es solo dolor. Consiguió decir entre dientes apretados. ¿Es solo? Preguntó Aris suavemente. Nombra lo que no está en esas recetas. Nombra lo que trajiste a esta casa cuando te retiraste derrotado. Un silencio espeso se hizo. Y entonces, forzado por la mirada implacable del sabio y por la agonía física que ya no podía negar, Leandro comenzó a hablar. No de síntomas, sino de sensaciones. Habló de la soledad aplastante que sentía en medio de las habitaciones vacías, un vacío que resonaba más fuerte que cualquier silencio. Habló del estrés acumulado durante años, una toxina que había bebido como si fuera ambrosia y que ahora le quemaba las entrañas. Habló del vacío de sentido, ese abismo que se abría bajo sus pies cuando ya no podía definirse por su cuenta bancaria, su cargo o su biblioteca impoluta. Palabras envenenadas, emociones atrapadas, verdades que había enterrado bajo capas de éxito y negación. Mientras hablaba, un llanto seco y convulso lo sacudió. No eran lágrimas de autocompasión, sino la liberación violenta de un veneno antiguo. Y, extrañamente, el nudo en su pecho, ese dolor físico sordo, comenzó a ceder un poco, no por efecto de ninguna pastilla, sino por el simple acto de ser nombrado. Aris asintió lentamente. La soledad, el estrés, el vacío, no hay escáner que los capture, ni píldora dorada que los disuelva. El dinero puede comprar los tratamientos más sofisticados para el cuerpo, pero es un mendigo cuando se trata de la salud del alma. Esta casa está llena de todo lo que cura el orgullo, pero desnuda de lo que cura el espíritu, conexión, paz, propósito. Leandro dejó que las pastillas cayeran de su mano y rodaran por el suelo de mármol, haciendo un sonido hueco. Por primera vez, entendió que su enfermedad no era un fallo mecánico, sino un mensajero. El dolor no era el enemigo, era la única voz que le quedaba a su interior para ser escuchada. Y comprendió la enseñanza más profunda: se puede estar en un cuerpo físicamente perfecto y estar mortalmente enfermo por dentro. La verdadera salud no se mide en informes médicos, sino en el silencio amable que habita entre tus propios pensamientos, en la capacidad de escuchar el susurro del alma antes de que ésta tenga que gritar a través de la carne. El dolor físico, aquel mensajero brutal, fue cediendo a medida que Leandro comenzaba a enfrentar la enfermedad de su alma.
Pero el vacío emocional que quedó al descubierto era un abismo que le daba vértigo. Había perdido la fe en el poder, en el prestigio e incluso en la salud comprada. Ahora, acosado por una soledad que resonaba en cada rincón de su casa silenciosa, buscó desesperadamente el antídoto más antiguo y anhelado, el amor. Pero su entendimiento del amor, como el de todo lo demás, estaba filtrado por la lógica de la transacción. Si el dinero podía abrir puertas, conseguir lealtades y comprar bienestar, ¿por qué no podría adquirir afecto? Así, confundió placer con compañía, y compañía con amor. Comenzó a frecuentar los círculos donde la belleza y la atención eran bienes de lujo con precio claro. Asistía a galas benéficas y abría cuentas de consumo en los locales más exclusivos, donde su presencia, a pesar del desprestigio, aún generaba susurros por el recuerdo de su fortuna. Conoció a personas radiantes y encantadoras, cuya sonrisa parecía brillar más cuando él mencionaba su yate o su villa en la costa. Los regalos fluían sin medida, joyas que centelleaban como promesas, viajes a islas privadas, cenas en restaurantes donde la cuenta era un secreto entre el sommelier y él. Creía, con una necesidad patética, que cada risa comprada, cada noche de diversión compartida, cada mirada admirativa hacia su estilo de vida, era un ladrillo en el edificio del amor. Pagaba por experiencias intensas y emociones a la carta, confundiendo la euforia del placer compartido con la calidez del vínculo verdadero. Estoy construyendo algo, se decía, viendo cómo su agenda social se llenaba de nuevo. Pero eran citas, no conexiones. Eran encuentros, no encuentros de almas. El sabio observaba desde lejos, sin juzgar abiertamente, pero su silencio era más elocuente que cualquier discurso. En una de las pocas visitas, Leandro, eufórico después de una cita, le comentó: «Por fin estoy llenando este vacío. La gente viene, se ríe, disfruta, es como antes, pero mejor». Aris tomó una moneda de oro de un posavasos decorativo. La hizo girar sobre la mesa, centelleando bajo la luz. ¿Y si deja de girar?, preguntó simplemente, antes de retirarse. El giro llegó, inevitable y seco. Unas malas inversiones, residuales de su época de poder imprudente, se materializaron en pérdidas enormes. De pronto, el flujo de dinero, ese río que parecía infinito, se redujo a un hilo tenso. Los gestos de grandeza se volvieron insostenibles. Canceló el yate, pospuso los viajes, los regalos se hicieron más modestos. Y entonces, el silencio regresó. Pero no era el silencio anterior, de introspección forzada. Este era un silencio activo, estridente. Los teléfonos que antes sonaban a todas horas ahora parecían desconectados. Las risas en su salón se apagaron. Las personas radiantes y encantadoras tenían, de repente, compromisos ineludibles, vidas muy ocupadas. Las promesas hechas bajo el resplandor del champán se evaporaron como el alcohol al aire libre. Una noche, mirando una invitación a una fiesta a la que sabía que no iría, porque ya no podía pagar su rol de anfitrión magnánimo, la verdad lo golpeó con la fuerza de un martillazo. No se había quedado solo cuando perdió su poder, porque el poder aún olía a dinero. Se había quedado completamente solo cuando el dinero, el verdadero imán de todo aquel mundo reluciente, se acabó. Aris lo encontró en el jardín de su casa, sentado en un banco frío, contemplando la piscina vacía. «Se fueron», dijo Leandro, y su voz no tenía rastro de amargura, solo de una fatiga inmensa. «Todos». «¿Quién se fue?», preguntó el sabio, sentándose a su lado. «Ellos, los que creí que». «Los que alquilaste», terminó Aris con suavidad. «Pagabas por su tiempo, por su sonrisa, por la ilusión de cercanía. Era un trato claro, aunque tú te negabas a ver los términos. El amor no se alquila, Leandro. No aparece en una cuenta de gastos. Lo que tenías era un espejismo de compañía, sostenido por la sed de ellos y la tuya propia». Leandro asintió lentamente. No había traición, porque nunca hubo un pacto de lealtad, solo un contrato tácito de intercambio.
El placer era un servicio. La compañía, un producto. Y él, en su desesperación, había confundido el catálogo con el sentimiento. La enseñanza fue la más humillante, porque tocaba el núcleo de su humanidad. Puedes rodearte de ecos de afecto, puedes comprar todos los reflejos del amor, la risa, el abrazo, la palabra dulce. Pero el amor mismo nace de un terreno que el dinero no puede fertilizar, la entrega gratuita, la vulnerabilidad compartida, el ver y ser visto sin el velo de la transacción. Lo que había perdido no era amor, porque nunca lo tuvo. Había descubierto, en la más cruda soledad, que el corazón no tiene tasación en el mercado, y que lo único que se puede comprar con oro es la evidencia de cuán pobre se está sin él. La pérdida no llegó como un rayo, sino como una marea que se retiraba para no volver. Las malas inversiones, aquellas que había sembrado en su época de ambición ciega, maduraron en un fruto amargo y total. Uno a uno, los pilares de su fortuna se quebraron. La casa de cristal con la vista al cielo fue la primera en irse, subastada para cubrir deudas. Luego los coches, las obras de arte, los relojes que no eran el primero pero sí sus herederos. Finalmente, hasta la cuenta corriente, aquel océano que parecía inagotable, se secó hasta dejar al descubierto el lecho rocoso de la realidad. Leandro se mudó a un pequeño apartamento en un barrio que su chofer de antaño hubiera atravesado sin mirar. 4 paredes blancas y un silencio absoluto. No había sirvientes que llamar, ni citas en la agenda, ni llamadas que esperar. El ruido del mundo, que siempre había sido el sonido de fondo de su importancia, se apagó de golpe. Lo único que le quedaba era la ropa que llevaba puesta y una maleta con objetos cotidianos que no tenían valor de reventa. Se sentía como un árbol al que hubieran despojado de todas sus ramas, dejando solo un tronco desnudo y vulnerable bajo el cielo despejado. La desolación era tan completa que no cabía ni siquiera la autocompasión. Era un hecho geológico. Había perdido todo, el símbolo, el refugio, la identidad. Ya no era el joven prodigio, ni el magnate, ni siquiera el enfermo rico. Era un hombre vacío, sentado en una silla de plástico, mirando la grieta en la pared de enfrente. Fue en ese momento, en el fondo de ese pozo seco, cuando Aris apareció en la puerta de su apartamento. No llevaba más de lo habitual, su ropa sencilla, su serenidad intacta. Al ver a Leandro, hundido en la palpable miseria material, el sabio no frunció el ceño. No hubo un gesto de lástima. En cambio, una suave y genuina sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no era de burla, sino de un reconocimiento profundo, casi de bienvenida. Leandro lo vio y la confusión encendió un último rescoldo de orgullo herido. ¿Te alegras?, preguntó, y su voz era áspera por el desuso. ¿Te satisface verme así, sin nada? Aris entró sin prisa y se sentó en la única otra silla disponible, de espaldas a la grieta en la pared, mirando a Leandro. No me alegra tu dolor, aclaró, su voz clara en la habitación desnuda. Me alegra el espacio que se ha creado. Durante años, tu vida ha estado tan llena de cosas, hizo un gesto amplio, abarcando el ahora ausente fantasma de sus posesiones, que no quedaba lugar para que entrara la luz. Eras un almacén abarrotado, y en la oscuridad, te golpeabas contra todo lo que habías acumulado. Se inclinó un poco hacia adelante, su mirada fija en los ojos desconcertados del joven. Lo tenías todo, Leandro, y por eso no tenías nada. Nada real. Tu valor, tu paz, tu amor, tu salud, todo estaba hipotecado a los objetos y al papel moneda que los compraba. Ahora, hizo una pausa, y su sonrisa se suavizó aún más, ahora lo has perdido todo. Y por primera vez, puedes ver el suelo sobre el que estás parado. Puedes ver las paredes que te contienen. Puedes sentir el aire sin el perfume del lujo. Puedes ver. Leandro quería indignarse, pero no tenía fuerza. En cambio, siguió la mirada de Aris alrededor de la habitación vacía. La luz de la tarde entraba por la ventana sin cortinas, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Era una luz cruda, verdadera,
que no tintaba los cristales ni se filtraba por cortinas de seda. Por primera vez en años, no había nada entre él y el mundo. No había un cuadro valioso que admirar, ni un mueble de diseño que validara su gusto, ni un reflejo dorado que lo distrajera. Y entonces, algo dentro de él se dio. No fue una epifanía dramática, sino un suspiro largo, un desinflarse. La ansiedad constante por mantener, por poseer, por aparentar, se evaporó. No porque hubiera encontrado algo nuevo, sino porque ya no había nada que perder. El miedo a la caída desaparecía cuando ya se había tocado fondo. Una calma extraña, nueva y fragilísima, comenzó a filtrarse en su pecho. No era la paz del sabio, aún no. Era la paz del despojado. La paz del que ya no carga un fardo. A veces, continuó Aris, en voz baja, perderlo todo no es el fin del mundo. Es el despeje del terreno. Es el único modo de que, por primera vez, puedas ver claro. Puedes distinguir lo que eres tú, de lo que solo era decoración. Leandro bajó la mirada a sus propias manos, vacías. Ya no sostenían un reloj de lujo, ni un teléfono último modelo, ni un contrato millonario. Eran solo manos. Y en esa simplicidad aterradora y liberadora, comprendió la enseñanza más paradójica: había necesitado perder cada una de las cosas a las que se aferraba para descubrir que su valor nunca había estado en ellas. La claridad no se compraba con riquezas, a menudo, solo llegaba cuando éstas se habían esfumado, dejando al descubierto el perfil desnudo y verdadero de la propia vida. Tras la pérdida total, los primeros días en el pequeño apartamento fueron un zumbido de ausencia. Era el silencio de un motor que se ha apagado después de años a todo gas, un eco fantasma de actividad que aún resonaba en los oídos de Leandro. Pero poco a poco, ese vacío sonoro comenzó a llenarse, no con cosas, sino con sonidos que antes su existencia amortiguaba. Sin el aislamiento acústico de su antigua residencia, empezó a escuchar la vida al otro lado de sus paredes. No como una intrusión, sino como una sinfonía lejana y nueva: la risa ahogada de un niño en el pasillo, el rumor de una olla al hervir en el piso de arriba, la discusión amable de una pareja que elegía qué ver en la televisión, el canto insistente de un pájaro en el alféizar de la ventana de al lado. Sonidos humanos, domésticos, vulgares y profundamente reales. Una mañana, en lugar de despertarse con la ansiedad de consultar su saldo o su agenda, se despertó con un rayo de sol calentando directamente su rostro. No había persianas automáticas que regular. Se levantó y preparó un café sencillo, observando cómo el vapor se elevaba en una lenta espiral. El proceso, calentar el agua, verterla, esperar, tenía una lentitud ritual que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Ahora, no había nada más importante que hacer. Y en esa no prisa, descubrió el sabor. Real, amargo, reconfortante. Fue al parque cercano, un lugar que antes habría cruzado en su coche blindado sin mirar. Se sentó en un banco de madera desgastada por el tiempo. Y escuchó. Escuchó el crujido de las hojas secas bajo los pies de un corredor, el parloteo de las ardillas, el murmullo bajo de dos ancianos jugando al ajedrez. Respiró el aire, cargado del olor a tierra húmeda y a pan recién horneado de una panadería cercana. No había fragancias importadas, ni aire filtrado. Era el olor del mundo tal cual era. Una tarde, Aris lo encontró allí, en ese mismo banco, con los ojos cerrados y el rostro vuelto hacia el sol tímido de la tarde. ¿Qué escuchas?, preguntó el sabio, sentándose a su lado. Leandro no abrió los ojos de inmediato. Un fantasma de sonrisa se insinuó en sus labios. Escucho, que no tengo prisa, dijo al fin. Escucho mi propia respiración, sin que la ahogue la de la ventilación. Escucho a una madre decirle a su hijo que tenga cuidado, y en su voz no hay estrés, solo cuidado. Abrió los ojos y miró a su alrededor, con una mirada nueva, de asombro contenido. Antes, el valor hacía ruido. Mucho ruido.
El motor del coche, el clic del reloj, el crujido del cuero del sillón, el murmullo de los aduladores. Era un ruido que decía, mira lo que tengo. Pero era ensordecedor. No dejaba oír nada más. Hizo una pausa, buscando las palabras. Esto, este parque, este banco, este silencio lleno de pequeños sonidos, no vale nada. Y sin embargo, siento una paz que no tiene precio. Aris se sintió, recogiendo una hoja seca del suelo y observando su delicada red de venas. El valor no siempre hace ruido, Leandro. De hecho, lo más valioso suele ser tan silencioso que solo se puede escuchar cuando callas todo lo demás. La luz del sol en tu rostro no factura. El canto del pájaro no cotiza en bolsa. La tranquilidad de no deberle nada a nadie, ni siquiera a tu propia ambición, no tiene etiqueta. Has perdido el eco y has encontrado la voz. Leandro entendió. En la sencillez forzada había descubierto una riqueza que sus millones nunca pudieron comprar, la riqueza de la presencia. De estar, simplemente, sin ser medido por lo que poseía. El lujo más grande no era la seda, sino la tranquilidad. No era el vino añejo, sino el agua que calma la sed, no era la admiración de las multitudes, sino la paz de una tarde en un banco, sin expectativas. Aquella noche, de regreso en su apartamento desnudo, el silencio ya no era una amenaza. Era un compañero. Se dio cuenta de que había pasado su vida acumulando ruido para ahuyentar el miedo al vacío. Pero el verdadero vacío no estaba en la falta de cosas, sino en la falta de significado. Y el significado, descubría ahora, no se anunciaba a gritos. Susurraba. Y para oírlo, había tenido que perder hasta el último centavo que compraba distracción. La enseñanza estaba en el aire quieto, lo esencial es invisible a los ojos, y casi inaudible para los oídos llenos de ruido. Los años habían suavizado los gestos de Leandro. Ya no llevaba la tensión en los hombros ni la prisa en la mirada. Vivía de un trabajo sencillo en la biblioteca municipal, restaurando libros viejos. Sus manos, que antes sostenían contratos millonarios, ahora curaban gnomos desgastados y unían páginas rotas con delicadeza. La paz no era perfecta, pero era real. Había aprendido a escuchar, a valorar el silencio y a encontrar libertad en la simplicidad. Sin embargo, una última pregunta, un eco de su antigua vida, a veces resonaba en su interior. Una tarde de otoño, caminando con Aris por un sendero cubierto de hojas amarillas, esa pregunta tomó forma. El aire olía a tierra húmeda y cambio. Aris, comenzó Leandro, con la sinceridad de quien ya no teme parecer ignorante. He entendido, creo, todo lo que me has enseñado. Sobre el sueño, el tiempo, el respeto, la salud, pero el dinero en sí, esa fuerza que lo movía todo en mi vida vieja, ¿cuál es, en el fondo, su secreto? ¿Su verdad? El sabio se detuvo junto a un viejo roble. Colocó su mano sobre la corteza rugosa, como si escuchara el pulso de la madera. El secreto del dinero, dijo, volviéndose hacia Leandro, sus ojos claros y serenos, es recordar siempre una cosa, que nunca sea tu dueño. Las palabras flotaron en el aire fresco, simples y demoledoras. El dinero es una herramienta, continuó. Un siervo útil. Puede comprar alimento, techo, medicina, educación. Puede facilitar el camino. Pero el instante en que le permites definir tu valor, dictar tus decisiones, comprar tu conciencia o usurpar tu paz, se convierte en amo. Y es un amo tirano, insaciable y frío. Te hará confundir precio con valor, activos con vida, ganancias con felicidad. Tú lo viviste, fue tu carcelero dentro de tu propia casa de cristal. Leandro asintió lentamente. Recordó las noches de insomnio en la cama de seda, el miedo constante a la pérdida, la soledad entre la multitud de aduladores. Recordó la pesadilla de administrar cada minuto y la angustia de que su identidad se desvaneciera con su cuenta bancaria. Un buen siervo, un pésimo amo, murmuró, sintiendo cómo la frase encapsulaba la tragedia y la liberación de su propia historia.
Exactamente, asintió Aris. Cuando el dinero es el siervo, trabajas para vivir, y usas lo que ganas para construir una vida con significado. Cuando es el amo, vives para trabajar, y sacrificas tu significado en el altar de ganar más. La diferencia no está en la cantidad, Leandro, sino en la soberanía. ¿Eres tú quien posee el dinero, o es el dinero quien te posee a ti? La historia de Leandro no es la de un hombre que pasó de rico a pobre, sino la de un hombre que pasó de estar poseído a ser libre. Perdió todo lo que creía indispensable para ganar lo único imprescindible, a sí mismo. Aprendió que la paz no se encuentra en lo que se acumula, sino en lo que se suelta, que el respeto se construye con integridad, no con miedo, y que el amor verdadero nunca tiene precio de mercado. Si hoy te sientes atrapado en la rueda de hámster de las deudas, la ambición desmedida o la creencia de que tu valor equivale a tu saldo, recuerda esta historia. La transformación no comienza con un golpe de suerte, sino con un destello de claridad. Con el valor de cuestionar qué, o quién, está realmente al mando de tu vida. No importa en qué punto del camino estés. No importa si sientes que lo has perdido todo o que estás atado a una cadena dorada. El primer paso hacia la libertad es siempre posible. Es una elección que se renueva cada día, servir a lo que realmente importa y no ser un siervo de lo que solo brilla. No te rindas. Tu historia de transformación puede estar comenzando ahora mismo. Sigue adelante. Si esta reflexión resonó en ti, suscríbete para encontrar más historias que iluminen el camino. Y compártela con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza nunca se cotiza en bolsa.